Y bueno, pasamos entonces al siguiente, eh, a la siguiente categoría que son los datos medio googleados. Yo creo que de las películas que hemos hecho, esta es la que tiene más datos medio googleados que yo he encontrado. Sí. Es un tema, es decir, tiene muchísimo, son tantos, digamos, que yo, si me lo permiten, yo voy a dar un par, después se las lanzo a ustedes y regreso, digamos, entonces para dar algunos más, ¿ok? Entonces, aquí vamos. Dale. Ok. Primero que todo, el personaje de Quint originalmente lo iban a presentar sentado, digamos, en un cine, ¿sí? Y viendo la película Moby Dick. Pues obviamente para pues, las personas que no lo saben, Moby Dick fue la primera novela que yo leí de Herman Melville y me marcó, entonces me encanta la novela, más la película no, es con Gregory Peck, ¿sí? Y obviamente el personaje de Quinn está riéndose y ridiculizando lo que está pasando en la película. Entonces Gregory Peck, el actor, digamos, principal que hace el papel del Capitán Ahab en Moby Dick, a él no le gustó el tema, ¿cierto? Especialmente porque él no quedó muy satisfecho con su actuación en la película. Y sabrá Dios por qué, pero Gregory Peck, un actor, es el dueño de los derechos de la película Moby Dick y se negó a cederlos. Entonces nos perdimos, digamos, de una excelente introducción al personaje de Queen, aunque la manera como se nos lo introducen, digamos, con las uñas así en el tablero o la pizarra o el pizarrón, como le quieran llamar, también fue clásica. Entonces, esa fue una. Eh, la otra que les tengo antes de pasársela, Steven Spielberg quería utilizar trípodes, ¿ok? Trípodes y clavarlos en el barco, o sea, en el Orca, para filmar las escenas dentro del barco, ¿ok? Entonces, gracias a Dios, se le acercó una de las personas que estaba, digamos, entonces en el crew, sí, o sea, en el equipo de filmación y le dijo, brother, tú no puedes clavar los trípodes, ¿cierto? Porque si está estático así, toda la audiencia se va a marear y todo el mundo, digamos, va a quedar devolviendo la comida o lo poco, digamos, que Yes. comieron o lo mucho que comieron cuando ingresaron al teatro, al cine, digamos, a ver la película, porque va a ser un mareo. Entonces, gracias a Dios, Steven Spielberg hizo caso y es por eso porque todas las escenas, digamos, dentro del barco son filmadas a mano, ¿cierto? Y el movimiento es natural y es por eso porque se ve, digamos, tan realista, porque realmente, o sea, fue real. Entonces, ustedes se imaginan esta película filmada, digamos, desde la perspectiva del bote, ¿sí? Con los trípodes clavados al piso del barco, o sea, hubiéramos, o sea, mareados totalmente, o sea, todos, Terrible. horrible, hubiera sido horrible. Bueno, ¿qué tienen ustedes? A ver, esta película, una de las cosas que más me gusta son la cantidad de datos medio googleados absurdos que salen o que son altamente cuestionables, pero son divertidísimos. Y uno que me encantó definitivamente es que los productores David Brown y Richard Zanuck tenían realmente la idea de conseguir un entrenador de tiburones para que un tiburón realmente hiciera. y, y Oh por, my por- God. y por ese lado, uno que, te- o sea, les juro que no sé qué tan real puede ser, pero es completamente memorable. Es que el director original, como ustedes sabían, la película no fue en un principio pensada o dirigida por Spielberg, sino por Dick Richards. Lo despidieron porque cada vez que hablaba del tiburón se refería a él como la ballena. Y de hecho, bueno, ustedes mencionaban que Richard Dreyfuss no aceptó el papel un par de veces antes de que realmente lo aceptara y la mayor justificación es porque para él iba a ser una jartera completa rodar en el agua, pues rodar en el mar. Y entonces por eso no lo quería aceptar, lo convencieron y en efecto para él fue una tortura completa rodar en el mar. ¿Qué tienes tú, Joe? Ok, voy a disparar un par también. Digamos, en la escena favorita de Fred, ¿no? Cuando Robert Shaw está haciendo su diálogo el USS Indianapolis. Eh, el primer día del rodaje de esa escena estaba, pero hasta las trancas en licor, estaba borracho. Ujú. ¿Ok? Incluso en la película sale una escena que él está tomando una taza, lo que estaba tomando era whisky ahí, mientras estaban filmando. Al día siguiente,
le dijo a Spielberg de que "Hey, no me acuerdo, pero ni nada de lo que dije ayer, discúlpame, pero creo que vamos a tener que hacer una retoma". Y la hicieron efectivamente. Y digamos, en el corte final de la película, si se fijan, hay escenas del día que filmaron borracho y escenas del día que no filmamos borracho. Y si le pones mucha atención, te puedes dar cuenta cuando está borracho, porque es cuando tiene los ojos llorosos. Hay otra que tiene los ojos claritos, que es cuando estaba sobrio, y una que tiene los ojos llorosos, esa era cuando estaba borracho. Todo eso quedó digamos, en el corte final de la película. Hay otra cosita en la novela, ¿no? En la novela, Hooper tenía una aventura con la esposa de Brody. Y también, además, Hooper moría en el libro. Y al final, Spielberg decidió sacar todo eso del guión, digamos, porque quería hacer una película, digamos, más limpia, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, pues es uno de los puntos, digamos, más importantes que tenía yo, José, digamos, o sea, pues, ¿no? De que en la novela, ¿cierto? O sea, la esposa de Brody, digamos, obviamente tenía, digamos, entonces un amorío con Hooper, porque en la novela el hermano de Hooper había sido novio de la esposa de Brody, ¿sí? Entonces, o sea, se conocían. Obviamente en la película simplemente comparten como esa escena, digamos, ahí en la casa. Bueno, realmente otra cosa que descubrí fue que en la escena, digamos, que tiene Ralphie detrás, o sea, pues no, que es el final cuando explota el tiburón, Spielberg no estuvo en el set en ese momento, ya que él dejó, digamos, como al asistente, al director asistente, digamos, que filmara esa escena porque como se extendió tanto la filmación, entonces a él le llegó un rumor de que le iban a hacer una broma un poco pesada el último día de filmación, entonces, como decimos, cogió brisa, ¿cierto? Y se fue, no le dio oportunidad y dijo, encárgate tú, y bueno, dejó a todo el mundo, digamos, entonces, sí, con las ganas, digamos, de hacerle la broma, hacerle su maldad, entonces Spielberg siempre gana, ¿no? Siempre haya una manera de ganar. Bueno, otra, cuando estaba, digamos, la escena que mencionaba José, con la cabeza de Ben Garner, que se llamaba, digamos, el pescador, ¿sí? Que de paso Ben Garner, o sea, en la película, o sea, el actor que hizo el papel de Ben Garner, realmente fue ese actor, esa persona fue la inspiración para el personaje de Quint, ¿sí? Es decir, o sea, él era el Quint en la vida real. Y él tiene, digamos, o sea, pues un par de líneas, digamos, un papel, digamos, muy, muy pequeño, pero entonces lo inmortalizaron, digamos, con su cabeza, que la cabeza de él, obviamente, digamos, es la que sale, digamos, en ese momento. Cuando se filmó ese momento, entonces, Steven Spielberg dijo, o sea, pues que él, o sea, como no había mostrado al tiburón, la cabeza sale antes que el tiburón, ¿sí? Y entonces Spielberg dijo, o sea, pues que el momento, digamos, más impactante para la escena fue la cabeza. La escena, digamos, entonces, cuando el tiburón sale por primera vez y se le muestra, digamos, entonces a Brody cuando está con la carnada, que la hemos mencionado un par de veces, no tuvo, digamos, o sea, tanto impacto en la audiencia porque Spielberg dijo, cuando quieres asustar a la audiencia solamente tienes una oportunidad para, digamos, entonces un jump scare, ¿sí? Digamos, como un susto de verdad. De ahí en adelante ya ellos están esperando que tú los asustes. Entonces, ese es un temita. Robert Shaw torturó a Richard Dreyfuss durante toda la filmación, le hizo bullying, lo retó, digamos, obviamente que se subiera, digamos, al mastil que le dicen, ¿no? Sí, o sea, y que se lanzara, digamos, de ahí al agua, ¿cierto? Le decía cobarde, le decía gallina, al punto que Steven Spielberg tuvo que decirle, hey, Robert, córtala, porque mira que ya, pero es gracioso porque yo vi una entrevista después, años después, sí, ya Dreyfuss, como viejito, como le llama Rafa, entonces, creo que pues era como el aniversario de la muerte de Robert Shaw. Y entonces como que la hija se presentó o habló en el programa y a Dreyfuss se le salieron las lágrimas que lo extrañaba, pero es raro porque pues, en el set de filmación realmente no se llevaban bien y Robert Shaw lo torturó. Algo muy interesante que encontré también, eh, un análisis de la película, ¿no? Que establece que en el film
la película cuenta, digamos, con tres diferentes formas o expone tres diferentes formas de abordar un obstáculo para superarlo. La ciencia, que es representada por Matt Hooper, el personaje de Richard Dreyfuss. El espiritualismo, ¿sí? Obviamente, que es representado por el Capitán Quint, el personaje de Robert Shaw. Y el hombre común, el hombre del diario, representado por Martin Brody, obviamente el personaje de Roy Scheider. Y al final, el hombre común es el que gana, porque es el que termina matando al tiburón. Eh, Finalmente, Lee Fierro, que es la señora Kidner, ella pues no era actriz tampoco, ella era una lugareña, ¿cierto? Era isleña. Entonces la escena donde ella le mete la cachetada, digamos, a Roy Scheider, ¿cierto? Al jefe Brody, ella no, simplemente no sabía cómo hacer una cachetada actuada para el cine. Bueno, tuvieron que hacer 17 tomas y las 17 tomas fueron cachetadas y bofetadas de verdad. Entonces, al punto que Roy Scheider dijo que había sido, digamos, entonces lo más doloroso, digamos, entonces de su carrera ese día de filmación. Tengo dos más rapiditas, ¿sí? Sé que me estoy excediendo, pero bueno, primero, en la novela, ¿cierto? El alcalde tiene, digamos, entonces conexiones con la mafia, ¿sí? Porque hay personas, digamos, pues, que no entendían, digamos, por qué el alcalde se empecinaba tanto, ¿cierto? Digamos, en mantener las playas abiertas, mantener las playas abiertas, pero es por eso, o sea, porque él tenía, digamos, como unos enredos con la mafia y la mafia lo tenía entonces, al parecer, digamos, como amenazado, entonces él necesitaba, digamos, pues, que el dinero entrara a la isla. Y finalmente, en la novela también cambiaron, digamos, entonces el final, yo lo mencioné al inicio, que Peter Benchley, el autor de la novela y uno de los co-guionistas, él hace el papel, digamos, del reportero en la playa. Él, digamos, se molestó mucho porque le cambiaron el final y le cambiaron, digamos, no solamente la trama porque quitaron la trama en la que Hooper y tiene un amorío con la esposa de Brody, quitaron la trama de la mafia, pero cambiaron el final también porque en el final de la novela Hooper muere abajo en la jaula, ¿sí? El tiburón se lo come y Quint es el que termina matando al tiburón a punta de arponazos. ¿Sí? Entonces, como cambiaron esto, ¿sí? Entonces pusieron el tema del tanque de oxígeno que explotaba, Benchley casi se vuelve loco y entonces, o sea, ¿no? y tuvieron que expulsarlo del set de filmación, porque el tipo que quería agarrar y destrozar todo. Entonces, muy interesante eso. No sé si ustedes tienen algo más. Con respecto a eso, lo que yo leí en mi investigación es que al final, después de todo esto, cuando el tipo vio el corte final, dijo que se le gustó. Sí, exacto. Sí, total. Sí. Bueno, yo tenía un par, bueno, precisamente uno de los que mencionaste, Fredo, de la relación entre Richard Dreyfuss y Shaw. Richard Dreyfuss precisamente decía que Shaw era el tipo más dulce fuera de personaje, pero cuando se convertía en Quint era, cito con comillas, era como si un demonio lo poseyera y volviera a Dreyfuss la víctima. Entonces, por eso era que les decía al principio de todo el podcast que me daba todo ese feeling de Heath Ledger cuando estaba haciendo el Joker. Porque ese tipo yo podía entrar al personaje de esa manera. Eso me gustó mucho. Y tanto que hemos hablado de no mostrar el tiburón y todos los recursos que tuvieron que utilizar para poder crear esa tensión y poder crear el monstruo sin el monstruo. Cuando precisamente en la escena donde Chrissy muere, una de las formas, uno de los recursos para simular el ataque es que a Chrissy algo la lava y la hundía. Pues resulta que ese algo era una cuerda y el que estaba hablando la cuerda era Steven Spielberg. A ese punto tuvieron que llegar los recursos de el director meterse bajo el agua a empezar a alar la cuerda. Ese me pareció un dato súper interesante, fuera Bueno, de lo los pones que ya muy hemos creativo. mencionado. Interesante, interesante. Bueno, ¿algo más, José, que hayas encontrado? No, lo último que tenía era eso de que al final, pues, después de tanta pelea con Spielberg que tuvo el escritor, al final dijo, no, sí, quedó bien cuando vio el corte final. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, Repes, pues si encontraron algo más, estoy seguro que sí, porque lo mencionábamos hace un momento,
esta es una de las películas que tiene más historia, que tiene más datos así para googlear. Es muy interesante, tiene muchos documentales también en YouTube aquí, sí, para poderlos ver. Fascinante, fascinante, digamos, esta historia de esta película, su filmación, cómo se hizo y lo que ha representado en la historia del cine. Así que, por favor, nos lo hacen saber cuál fue el dato, digamos, medio no sé, de Google más interesante, más fascinante para ustedes. Nos lo dicen o si les gustó alguno de los que mencionamos nosotros.